Dado que ya se acerca este tema de la manifestación de valor, es necesario hablar de los distintos métodos de valoración aduanera, por lo menos los más importantes para que estés debidamente preparado o preparada y puedas hacer los cambios conducentes. Así que arrancamos en este episodio. No van a ser episodios consecutivos, pero sí te prometo que no sean tan espaciados. Pero en este episodio vamos a hablar del famoso método de valor de transacción. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal, familia NSC? Un gusto estar con ustedes otro jueves. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nadia Montes, soy especialista en comercio exterior y gestión empresarial, y en este canal cada jueves en punto de las 8 de la mañana tenemos un episodio en materia de comercio exterior, gestión de empresas y emprendimiento. El día de hoy, pues bueno, este episodio va dirigido a todos aquellos que importan, no importa lo que están importando, me refiero al importe o a la mercancía, porque vamos a hablar de métodos de valoración aduanera, que finalmente es lo que ahorita se nos viene encima. Repito, estamos a semanas, probablemente días, etcétera, etcétera. Antes de empezar con el tema, te recuerdo que hoy, jueves 20 de mayo, es la última fecha disponible para que te registres en el webinar de contribuciones y aprovechamientos al comercio exterior. Recuerda que en este webinar te voy a explicar cómo se calculan las diversas contribuciones y aprovechamientos, tanto para el caso de exportación como para el caso de importación, sin importar el régimen. Y además te voy a proporcionar una calculadora en Excel para que ya no te estés quebrando la cabeza, solamente actualices tasas cuando estas hayan cambiado y puedas estar haciendo tus cotizaciones de importación o exportación de manera correcta. Te recuerdo que tenemos la política de que si un webinar se abre en un año, no se vuelve a abrir a lo largo de ese año, probablemente tampoco se abra el siguiente año. Así que por favor, cuando lanzamos la convocatoria para un webinar, no lo dejes para, bueno, después me inscribo, porque ese después me inscribo probablemente te lleve de 2 a 3 años. Así que ten mucho cuidado con ello. Y pues bien, vámonos a el tema que estamos trabajando el día de hoy, que es el famoso método de valor de transacción para la determinación del valor en aduana. Brevemente, valor en aduana se entiende como el monto sobre el cual la autoridad, es decir, la autoridad aduanera, va a determinar las contribuciones y aprovechamientos al comercio exterior. El primer método que nos permite determinar ese famoso valor en aduana es precisamente este método de valor de transacción. Este método se encuentra o tiene su sustento legal en el artículo 64 de la ley aduanera, y precisamente nos habla que el valor en aduana será el valor de transacción de las mercancías. ¿A qué se refiere este método de valor de transacción? El método de valor de transacción nos dice que el valor en aduana es el precio pagado o por pagar de las mercancías, ajustado de conformidad con lo que indica el artículo 65 de la ley aduanera. Vamos a tratar de desglosar esto para que quede claro. Precio pagado o por pagar de la mercancía. ¿A qué se refiere con esto la autoridad? Precio pagado es el monto que ya le pagaste al proveedor. Precio por pagar es cualquier adeudo que tengas con el proveedor, puede ser el monto total de la compra o una parte de la compra, y que de todas formas le vas a pagar a ese proveedor para poder gozar de la propiedad de las mercancías. Entonces, este método de valoración nos permite determinar el valor de la mercancía tomando en cuenta lo que le vamos a pagar al proveedor, ya sea que ya lo hayas pagado o que estés por pagarlo. Por lo tanto, cualquier mecanismo de pago internacional, ya sea una carta de crédito, una remesa bancaria o una orden de pago, estaría consignado dentro de este concepto de precio pagado o por pagar. En otras palabras, es el monto consignado en la factura del proveedor. Ese es el precio pagado o por pagar. Pero nos dice el método y nos dice este artículo 64, ajustado de conformidad con lo que marca el 65 de la ley aduanera. ¿A qué se refiere este ajuste? A otra terminología que tenemos en comercio exterior: incrementables. Aquellos conceptos que sí o sí yo voy a tener que pagar para poder gozar de la mercancía en mi territorio. Principalmente hablamos sobre todo de todo aquello que se incrementa por razón del Incoterm que negociamos. Si tú negociaste un Incoterm FOB, esto quiere decir que tu proveedor puso la mercancía a bordo del buque en su puerto. Es decir, a lo mejor te lo estás trayendo de China y eso está a bordo de un buque en China.
Ahí ya se hizo la exportación de la mercancía, esta persona ya pagó y cubrió todos los riesgos hasta poner ese contenedor o esa mercancía a bordo del buque. Sin embargo, para que tú puedas gozar de la mercancía tienes que pagar un flete y en su caso, digo, puede ser o puedes no hacerlo, tendrías que pagar también una póliza de seguro que te asegure la mercancía hasta que llegue a un puerto mexicano. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con incrementables. Los incrementables pueden ser gastos de envase y embalaje adicionales a los que me proporciona el proveedor y que yo le dije, no, sabes que refuérzame ese envase o ese embalaje porque la mercancía me va a llegar dañada. Entonces, pueden ser esos gastos por envase y embalaje, tanto por concepto de materiales como por concepto de mano de obra. Pueden ser gastos por fletes, gastos por seguros, gastos conexos a el transporte, que son estas maniobras de carga y descarga. También vamos a encontrar como incrementables, por ejemplo, cuando para que mi proveedor en el extranjero pudiera hacer mi mercancía, yo compré una materia prima en otro país en el extranjero y a ese otro proveedor le pedí que en lugar de enviarme la mercancía a mí, se la remitiera a este otro proveedor. Obviamente yo ahí tengo dos facturas. Por lo tanto, para yo poder deducir las dos facturas de esa importación, tendré que sumarlo al importe de la otra factura del proveedor y eso sería un incrementable, etcétera, etcétera. Entonces, estos incrementables, repito, están marcados en el artículo 65 de la ley aduanera y son todos aquellos conceptos que en pocas palabras yo pago, puede ser a beneficio del proveedor o a beneficio de otro proveedor en el extranjero, con la finalidad de gozar de mis mercancías en territorio nacional hasta que llega la famosa fecha establecida en el artículo 56 de la ley aduanera, la famosa fecha de entrada, que recordemos que en transporte marítimo es cuando el buque fondea, atraca o amarra, lo que suceda primero, es decir, antes de descargar la mercancía de ese buque. Hablamos en transporte aéreo, cuando el avión toca el primer aeropuerto nacional, y en transporte terrestre, lo que sería transporte rodado o ferroviario, estamos hablando de cuando se hace el cruce de la línea divisoria internacional. Entonces, estos incrementables se suman hasta esa fecha al valor de ese precio pagado o por pagar de la mercancía. Oye, Nadia, ¿qué sucede con los gastos posteriores? Bueno, esos, dependiendo del Incoterm y dependiendo de la operación, pueden ser una de las dos cosas. Son o bien gastos nacionales, es algo que tú ya como importador pagaste en tu territorio, o bien el propio proveedor lo pudo haber pagado por ti, porque a lo mejor la negociación fue entregarte bajo un Incoterm del grupo D, y entonces tiene que venir desglosado en la factura del proveedor, porque eso es lo que llamamos ahora el decrementable, que recordemos que también ahora lo tenemos que declarar en pedimento y también es un campo multable. Entonces, en sí, eso es el valor en aduana de la mercancía. Ahora, no siempre podemos determinar el valor en aduana con base a este método de valor de transacción. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que no haya una transacción. Recordemos que el término de transacción viene del verbo transar, y esto es para todos nuestros amigos de México. Transar no desde la forma en que lo entiende el mexicano, de a ver a quién me friego. No, transar viene del término de compraventa, de hacer una transacción. Entonces, como tal, el valor de transacción tiene o depende de que existe una venta comercial como tal y una venta que no esté afectada por ciertos factores. ¿Qué puede hacer que no puedas determinar tu valor de la mercancía importada con este método? Uno, que no haya venta. A lo mejor tú formas parte de una empresa que tiene una sucursal en el extranjero o una filial o casa matriz en el extranjero. Y de esta filial o casa matriz en el extranjero te están trasladando inventario o toda una línea de producción, o sea, maquinaria y equipo de una línea de producción por un cierre de planta, por un cierre de bodega, etcétera, etcétera. Obviamente, como es una operación que llamamos nosotros entre partes relacionadas, pues no te van a estar vendiendo ese inventario ni te van a estar vendiendo esa línea de producción. Ahí no hay compraventa, no hay precio pagado por pagar, por lo tanto este método ya no es válido. Otra situación sería, por ejemplo, cuando hay donaciones del extranjero, te están donando algo, si es que tú fueras una donataria autorizada, mismo tema, al ser donación no hay compraventa, no hay ese precio pagado o por pagar. También se da mucho cuando pues caemos en una infracción a lo que nos marca el 67 de la ley aduanera. ¿A qué nos referimos con infracciones?
que a ti te venden el producto, pero te ponen restricciones para la venta del producto ya aquí en México o en algún país de Latinoamérica, si es que nos sigues desde LATAM, y por lo tanto esa restricción sí que afecta el precio con el cual tú compraste la mercancía. Otro ejemplo de esta situación es que no habiendo consignación, de pronto tú compras el producto te pusieron la factura, no sé, a $1 por pieza, después lo vendes y después te cachan que estás volviendo a pagarle dinero al proveedor. Entonces, si no hay un contrato de consignación, esta operación no es válido. Habiendo contrato de consignación, no hay problema, porque una vez que tú haces la venta, en efecto pagas parte del monto acordado con base al contrato y además rectificas el pedimento o tu declaración de importación en tu país para incrementar el valor realmente pagado. La otra situación serían los famosos acuerdos bajo la mesa. Hay veces que hay muy malas prácticas en muchas empresas en las que acuerdas la compra de importación con un proveedor en el extranjero y este proveedor en el extranjero te dice, ay no, ni te angusties, mira, son $20,000 del pedido, pero ¿qué te parece si nada más te facturo 10,000? Y entonces de esa manera tú tampoco pagas tantos impuestos en tu país. Y los otros 10,000, mira, a través de estos paraísos fiscales, hablemos de las Islas Caimán, etcétera, etcétera, por ahí me depositas y pues no queda relacionado. Bueno, hoy en día todo queda relacionado, no te dejes engañar por este tipo de operaciones porque la autoridad literalmente se va a dar cuenta de la operación. Finalmente tienes que hacer una transferencia internacional y una transferencia internacional es altamente rastreable. Entonces, claro que se va a dar cuenta la autoridad y en el momento en que se dé cuenta la autoridad se va a dar cuenta que hay una subvaluación de mercaderías. Ahí no solamente te pueden acusar de no haber pagado el monto de los impuestos y obviamente ponerte las multas y todo esto, dependiendo del monto, incluso puede ser contrabando, pero también, y el punto clave aquí, es que puede ser que se caiga en una situación de dumping. Entonces, ten mucho cuidado con este tipo de operaciones. Entonces, hay que revisar lo que dice el artículo 67 de la ley aduanera para evitar esta situación. Otra situación que impide el uso de este método de valor de transacción, que es el más sencillito, es el hecho de que haya partes relacionadas, la famosa vinculación comercial, que es otra de las terminologías que ocupamos aquí en comercio exterior. ¿Qué es esto? Pues esto se da entre empresas hermanas. Cuando tú tienes como tal una matriz en el extranjero y aquí hay una sucursal y hay operaciones entre ellas, no son operaciones normales de mercado. Si bien puede haber una factura, ese precio es inferior al precio normal de mercado. Es superior a un costo, porque si no sería dumping, pero es un precio intermedio entre el precio del mercado y el costo del producto, y ese precio intermedio se llama precio de transferencia. Por eso es que a muchos de ustedes cuando me han dicho, oye, yo quiero exportar X producto y mi hermano que está en el extranjero lo quiere importar. ¿Qué hacemos? ¿Nos asociamos? Pues de por sí ya son familia, eso es una operación entre partes relacionadas y van a tener que meterse en este tema de los precios de transferencia. Entonces hay que tener cuidado con esa situación donde sí hay lazos sanguíneos o si hay este tipo de asociaciones porque nos puede sacar de este método de valor de transacción. ¿Qué pasa cuando ya no puedo recurrir a este método de valor de transacción? Tengo que valorar las mercancías para efectos de la aduana con base a los métodos que me marca el artículo 71 de la ley aduanera, de los cuales ya voy a hablar posteriormente en otros episodios. Entonces, aquí lo que voy es, si tú importas, tu proveedor no tiene ninguna relación más que la relación cliente-proveedor contigo, pues solamente asegúrate de que haya un muy buen contrato que especifique el precio de la mercancía. Recuerda que cuando hablamos de contrato en comercio exterior, basta con una orden de compra y una cotización. O sea, no te pongas a pensar en hojas que estoy llenando y que hay que firmar. No, no, no. Acuérdense que por aquí en los episodios 100 al 102 ya hablamos de contratación internacional y cobranza internacional. Entonces, si no has visto ese taller, vete al taller. Es un taller completo, pero lo hicimos en 3 episodios para no hacerlo tan largo, pero para que entiendas el concepto de contrato. Entonces, asegúrate de que ese precio esté bien delimitado, que el Incoterm esté bien establecido en la factura y que tú conozcas de Incoterms para saber de incrementables y que sepas entonces cómo integrar este valor en aduana. Recuerda, a partir de que esta manifestación de valor ya se vuelva obligatoria a través de BUSEM, muchos agentes aduanales están diciendo, yo ya no lo voy a hacer, lo tienes que hacer tú, así que tienes que ir aprendiendo.
Te recuerdo que si no sabes de valoración aduanera, necesitas un taller, tenemos el taller, pero este taller ya se ofrece en sitio. En sitio virtual, porque actualmente sigo sin poder dar talleres presenciales. Ya me vacuné, gracias a esta situación de la vacunación para maestros, me vacuné el viernes pasado. Sin embargo, mis médicos me están diciendo que hasta que no llegue el refuerzo del 2022, pues no estoy debidamente cubierta y es mucho riesgo por mis problemas de salud que yo pueda brindar un taller presencial o estar en un aula brindando clases. Entonces, pues bueno, al médico no se le debe de ignorar porque pues finalmente está en riesgo nuestra salud. Así que pues este taller, cuando me refiero en sitio, es que se te da en forma de un webinar. Recuerda que tenemos la plataforma para ello, en tiempo real, pero exclusivamente a ti y a tu empresa. Entonces recuerden que lo pueden hacer, pueden preguntar y con todo gusto les mandamos la información de este taller de valoración aduanera y manifestación de valor. Así que pues espero con esto haberte dejado claro el primer método para la determinación del valor en aduana. Por eso es que muchas veces dicen, es que pagué muchísimo de IVA, o ¿cómo es posible que pague tanto de impuestos si la mercancía vale tanto? Sí, la mercancía vale tanto de acuerdo a la factura del proveedor, pero hubo incrementales y la suma de ello es lo que va a determinar el monto de las contribuciones. Y sin más, pues esto fue todo por mi parte este jueves. Te deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario en que me visualices. Y primero Dios, nos vemos la próxima semana.